pero avísame. Ahí está. Dame el ok. Cuando quieras. Bueno, mi nombre es Paula Laporta. Acabo de hacer mi maestría en Oceanografía Biológica en la Universidad Federal de Río Grande, en Brasil, y en colaboración con la Facultad de Ciencias de Uruguay, sobre un estudio de las toninas acá en la costa uruguaya, que fue un estudio sobre la abundancia, distribución y uso de hábitat de la tonina en la costa atlántica de Uruguay, acá en el departamento de Rocha, que bueno, se enmarcó dentro de un proyecto más amplio que se originó en el 2002, o sea, es un proyecto sobre las toninas, pero que se inició en el 2002 y yo usé información más actual para hacer la maestría, digamos. Perfecto. Bueno, ese proyecto se originó en septiembre del año 2002 con la idea de encontrar las áreas de mayor ocurrencia de toninas en la costa uruguaya. Para eso se trabajó en conjunto con el proyecto de las ballenas francas, que se estaban haciendo avistajes simultáneos a lo largo de 9 puntos en la costa de Maldonado y Rocha. Entonces a ese muestreo se le sumó el registro de toninas, ¿tá? Ese era un muestreo para ballenas y se sumó el registro de toninas. Entonces pudimos ver durante 3 años que se hizo ese trabajo que las áreas de mayor ocurrencia de toninas eran la Coronilla, Cerro Verde, como un área única, digamos, el área de Cabo Polonio, Balizas y Aguas Dulces, ¿tá? Esas áreas era donde más frecuentemente se observaban toninas. Entonces, por una cuestión logística, donde que aparte ya estábamos haciendo otro trabajo en la Coronilla, se empezó a trabajar ahí como que se identificó esa área como un área que permitiría un estudio a largo plazo. Entiendo. Porque las toninas estaban ahí, digamos. Claro. Y no había que estar buscándolas por todos lados, ¿no? ¿La observación se hacía de costa o también a bordo? En ese entonces era solo de costa. Era un estudio desde tierra, avistajes de tierra. Pero cuando empezamos a trabajar más fuertemente en la Coronilla, ahí se sumó el muestreo desde barco también. Desde tierra, principalmente, lo que se hicieron los primeros años era estudiar la ocurrencia, o sea, a lo largo del año, cuál era... queríamos ver si es que las toninas se veían todo el año o se veían solo en una época del año y con qué frecuencia se observaban, para Claro. ver si era viable hacer un estudio ahí. Porque si se observaban 2 veces al año, no era posible hacerlo, ¿no? Ahí vimos que la frecuencia de ocurrencia era alta, era de más o menos un 70%, 75% de los muestreos que hacíamos, nosotros veíamos toninas, en ese 75%. Entonces empezamos a hacer, además del estudio de ocurrencia, se registraban cuántos grupos se veían por día, se registraba cómo era la composición de los grupos, tanto en cuántos individuos tenía cada grupo y qué clases de edad, había adultos, juveniles, crías. También se hacía un estudio del comportamiento, porque vamos a entendernos que hasta ahora en Uruguay no se había hecho un estudio científico, sistemático, sobre ningún aspecto de la ecología o biología de la tonina. Eran todos registros casuales u oportunísticos. Hubo un intento en el 94, en Santa Lucía del Este, en Canelones, de hacer un estudio de comportamiento, pero también quedó como cortado, se hizo un año y no se hizo, digamos, con una sistematización que requería. Pero bueno, algunos datos de ese estudio existen, pero después también las toninas desaparecieron de esa zona, entonces no hubo continuidad. Entonces comenzamos como de cero a registrar los comportamientos de las toninas y todo en la costa de la Rocha. No tomaron los datos previos para incluirnos en el proyecto, sino que además los consideran, pero no los tienen incluidos. Nosotros los consideramos como antecedentes, ¿no? Perfecto. Pero no forman parte del proyecto en sí. No forman parte del proyecto. O sea, es un estudio que se hizo en otro momento por otras personas. Sabemos que existe, es lo único, digamos, más
la única información científica que hay de las toninas en esa área, que podemos hablar del Río de la Plata, ¿no? Pero no es parte de nuestro proyecto. Entiendo, perfecto. Entonces nosotros empezamos como a la hora de estudiar el comportamiento de los animales, hay que describir un etograma, que sería la descripción de cada uno de los comportamientos que tiene el animal. Si bien ese etograma existe para la especie, porque es estudiada en otros lugares del mundo, nosotros tomamos esos etogramas como base para ver qué era lo que íbamos a ver y lo fuimos modificando en relación a lo que veíamos de las toninas que hacían en la costa nuestra, ¿no? Perfecto. Entonces se realizó ese etograma, se cuantificó el comportamiento, también se hicieron estudios de área, se relacionaba el comportamiento al área donde estaban, porque el área de la Coronilla es un área que tiene zonas de playa abierta y zonas de puntas de piedras. Claro. Tiene unas islas cercanas a la costa, entonces se trataba de dividir el área y ver qué hacían en cada área. Y después se comenzó un estudio en el 2000, del 2003 al 2006, se empezó un estudio para intentar identificar a cada una de las toninas. Eso se hacía a través de fotografías de la aleta dorsal de los animales, las cuales presentan marcas, cicatrices, cortes, depresiones, deformidades, que alteran todo el perfil de la aleta, entonces podés identificar a cada individuo. Perfecto. Esas marcas pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero al tener un registro sistemático de las mismas, vos podés saber si es una marca que se alteró y se modificó, digamos, y entonces sabés que es el mismo animal pero que cambió su marca, claro, o si es un animal nuevo. Perfecto, ¿está claro? Entonces queríamos ver si era viable, si las toninas de Uruguay tenían esas marcas y si era posible hacer ese estudio. Entonces durante el 2003 al 2005 se hizo como un estudio piloto para ver si las aletas tenían esas marcas y era posible identificarlas. Vimos que eso era así, que tenían esas marcas. Entonces, desde el 2006 hasta ahora estamos haciendo un estudio sistemático, digamos, se hacen salidas todos los meses, ¿no?, del año, y se trata de identificar a los animales, tanto de tierra como de barco. Las fotografías, al tener un zoom importante en la cámara de fotos, se pueden hacer desde puntos de tierra, desde puntas de piedras, por ejemplo, claro, donde los animales pasan cerca. Perfecto. Entonces ahí se puede también sacar fotografías. Y ya también lo hicimos a través de embarcaciones. ¿Qué permite esta técnica de fotoidentificación? Además de identificar al animal, permite un seguimiento del animal a lo largo del tiempo. Uno puede saber que ese animal, si ese animal es residente del área, o sea, si él se ve en la mayor parte del tiempo, si se ve en todas las estaciones del año, si se ve solo en una, si se vio una vez sola, si se vio más de una vez, o sea, con qué frecuencia ese animal utiliza el área. Se puede saber cómo están formados los grupos, si hay alguna asociación preferencial entre los animales, o sea, si yo tengo el animal número 1 y el 2, que siempre los veo juntos, o si siempre los veo separados, o a veces los veo juntos, o a veces los veo en otros grupos. Claro. Porque es algo interesante el tema de la estructura social de la tonina, que forma grupos que son muy dinámicos, muy fluidos. Ellos forman grupos que se pueden juntar y separar en cuestiones de minutos. Los grupos no son estáticos a lo largo del tiempo, no siempre están formados por los mismos animales, como puede pasar con las orcas, por ejemplo, que en general los grupos son familias. En este caso, los grupos de las toninas puedes encontrar individuos que están emparentados o individuos que no lo están, y a la vez un día encontrás un grupo que tiene determinados individuos, a la tarde puede haber cambiado y al otro día cambió de nuevo y así consecutivamente, ¿no? ¿Y pudieron determinar a qué se debe esas asociaciones? No se hizo un estudio profundo de las asociaciones. Sí se vio que no había una asociación preferencial entre los animales. Perfecto. Justamente afirmando esa fluidez de los grupos, en que hoy estoy contigo, mañana estoy con otro, y posiblemente esas asociaciones se deban al tema de, como son animales sociales,
que el vivir en grupo es mucho más importante y tiene sus ventajas a la hora de cazar, de la protección. Pero no hay como una preferencia de asociación entre ellos. Individuos. Ahí está. Sí la hay, principalmente entre madres y crías. Claro. ¿No? Pero no, nosotros por lo menos hasta ahora en Uruguay no encontramos otra asociación más fuerte. Entiendo. Que en otros lugares existe, por ejemplo entre machos adultos que se pueden ayudar a la hora de cazar, de alimentarse o de cortejar una hembra, puede haber alguna asociación. Pero en Uruguay hasta ahora, si bien no hicimos un estudio muy profundo en ese tema, no parece haberla, ¿no? Entiendo. Pero sí vimos que esta técnica nos ayudó, además de saber la residencia de los animales y la organización social, también ayudó a ver cuántos animales hay, hacer un estudio de la abundancia de toninas en la costa de Rocha. Eso se hacía a través del uso de las marcas. O sea, nosotros con las marcas, hay animales que tienen marcas y hay animales que no las tienen, ¿tá? Entonces, al hacer un estudio de cuántos animales tienen marcas, cuántos animales no las tienen y saber la proporción que hay de cada uno en la población, podemos tener una idea del tamaño de la población. Estamos hablando de una población pequeña en la costa de Rocha. Que estamos hablando de una población que en el 2008 estaba en 55 animales aproximadamente. ¿Tá? Y es una población residente, podemos considerarla, porque son siempre los mismos animales los que nosotros estamos viendo. Un 62% de los animales, de esos 55, digamos, están todo el tiempo en aguas uruguayas. ¿Tá? O sea, todo el tiempo no, vamos a decir así. Se ven a lo largo de todas las estaciones del año. Entiendo. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Tienen una alta movilidad estos animales. No solo están acá en la costa de la Coronilla. Ellos se mueven permanentemente a lo largo de la costa uruguaya. ¿Tá? Hasta ahora podemos decir, por los datos que tenemos, que se mueven principalmente entre La Paloma y la Barra de Chuy. ¿Tá? Pero sabemos que hay registros de toninas más hacia el Río de la Plata y sabemos también, entre La Paloma y la Laguna de los Patos en el sur de Brasil. Perfecto. En aguas adyacentes a la Laguna de los Patos, no adentro de la laguna. Sí, correcto. Sino en la costa. Sabemos que se mueven en toda esa zona y también sabemos que van un poco más hacia adentro del Río de la Plata, porque hay registros en la costa de Canelones, en Montevideo y hasta hay registros antiguos, históricos, en otros lugares, en Colonia y en otros ríos. Perfecto. Mencionaste antes que a un grupo pequeño comparativamente con qué. ¿Hay otras poblaciones de mayor cantidad? Claro, en realidad las poblaciones costeras de turcios, de toninas, son todas bastante pequeñas, hablando de entre 100 animales. ¿Tá? Por ejemplo, la población de la Laguna de los Patos es de 87, 90 animales. La población de Laguna en Brasil también anda en 57 animales. La población de Río Negro en Argentina está en 87 animales. Estamos hablando que andan siempre en ese rango magnitud. de número. Ahí está. Perfecto. Hay poblaciones más pequeñas. En Tramandaí estamos hablando de 9, 12 animales. Y en otros lugares hasta de menos. Pero estamos hablando que como población, si es que fuera solo la población de Uruguay, fuera solo una única población, estamos hablando que es muy chica. Perfecto, que está cualquier claro. amenaza, ya sea ambiental, natural o inducida por el hombre, puede tener efectos muy dramáticos, porque una enfermedad o capturas incidentales o caza o una modificación del ambiente producto de alteraciones humanas o estocásticas, digamos, al ser una población muy pequeña puede tener un efecto muy importante y la población desaparecer en poco tiempo, ¿no? Entiendo. Por eso es que hay que tener como un ojo grande en el número de animales que tenemos. Y es una cifra importante, que si uno la puede seguir a lo largo del tiempo, puede saber si la población está aumentando, está disminuyendo, o si esos aumentos y disminuciones son parte de su equilibrio a lo largo del tiempo. Entiendo. ¿Sí? Por eso la importancia de seguir los estudios durante muchos años para poder saber si es una población que está estable o es una población que está decayendo o es una población que está en aumento.
¿Qué periodo de vida promedio tiene la tonina? La tonina es un animal que puede llegar a vivir, hay registros de hasta 65 años, capaz que hay algunos un poco más también. Pero digamos que en promedio hay animales de 25, 40, es un animal longevo, es un mamífero, igual que nosotros, y tiene casi que la misma esperanza de vida nuestra. O sea, se precisa de muchos años de estudio para entender Claro. la dinámica de su vida y su biología y sus movimientos y sus estrategias de vida. Más, como decíamos hoy, en un ambiente tan dinámico como es el de medio marino, que todos los años pueden ser, si bien hay patrones que se repiten, también puede haber alteraciones anuales que modifican hasta el comportamiento de las toninas de un año para el otro. Uno espera ver que como las venimos viendo todos los años en Rocha, la vamos a seguir viendo y capaz que pasa un año que alguna alteración natural o antropogénica hace que los animales no se vean ese año, o se vean con menos frecuencia, o se vean con más frecuencia. Se entiende. Entonces, como hay tanta variabilidad a lo largo del tiempo, es importante seguirlas, ¿sí? Nosotros hicimos este trabajo a partir del año 2006, el de la identificación de los animales, ver la abundancia que había. También hicimos un estudio de la residencia y un estudio de uso de hábitat. Tanto en la Coronilla como en el Cabo Polonio y Balizas, esa zona de Cabo Polonio y Balizas. Lo que pudimos ver fue que los animales que vimos en la Coronilla, identificamos en la Coronilla, son los mismos que vemos en Cabo Polonio. ¿Tá? O sea que estamos hablando de una misma población que usa esa zona. Pero no todos los que vimos en la Coronilla los vimos en Cabo Polonio. Por otro lado, vimos una mayor frecuencia de avistajes en la Coronilla en relación a Cabo Polonio, siendo que el esfuerzo que hicimos de muestreo en ambas zonas no fue el mismo en las mismas épocas del año, pero sí fue bastante parejo en su totalidad. Entiendo. Por otro lado, vimos que también hay una residencia en las dos áreas, que podemos hablar de animales residentes en la costa uruguaya, una población residente, pero que tiene esa alta movilidad, porque animales de la Coronilla y Cabo Polonio los vimos indistintamente a lo largo de todo el tiempo, permanentemente los veíamos ir y venir. O sea, hacíamos un muestreo en la Coronilla, se veían determinados animales, íbamos al Polonio, se veían los mismos u otros, pero siempre era entre las dos áreas. O sea que hablamos de una población residente, podemos decir, de la costa de Rocha. Perfecto. Pero es importante destacar esa movilidad, porque no solo como te decía hoy, no solo se mueven a lo largo de la costa de Rocha, sino que están llegando a aguas del sur de Brasil, donde hay una población residente en el interior de la laguna de los Patos. Estamos hablando de 250 kilómetros más o menos al norte del Chuy. Del Chuy, la frontera con Brasil. Ahí está. En esa área, desde hace mucho más tiempo que en Uruguay, desde la década del 70, se viene estudiando la población de la laguna de los Patos, la población de toninas de ahí, y siempre se asumió como una población residente también, porque siempre se veían los mismos animales a lo largo del año. Si bien los animales utilizan el área de la boca de la barra, digamos, la zona estuarial, donde está la desembocadura de la laguna de los Patos, que tiene como una particularidad 2 muelles de 4 kilómetros de largo, que son los que hacen desembocar a la laguna en el mar. Son muelles artificiales, de piedra, ¿no? Esa área del muelle, de los muelles, digamos, el canal, lo que le llaman allá, es el área que es más utilizada por las toninas. Sin embargo, los animales entran y salen, pero generalmente están en esa zona, en las aguas muy pegadas a los muelles y en el interior y afuera. ¿Eso se puede ver por los hábitos alimenticios? Eso se ve por la misma técnica que usamos nosotros, la identificación. Ellos salen también con mucha frecuencia a esa zona y fotografían a los animales y ven que son siempre los mismos los que están observando. Sí, me refería a si esa identificación en esa zona se debe a necesidades alimenticias de esos animales. Claro, la concentración de los animales ahí está vinculada a la oferta alimenticia que hay. En la laguna de los Patos es muy grande. De hecho, es el segundo puerto más grande de Brasil. Es un puerto, ese canal hecho artificialmente
es para que no se cierre la entrada a la laguna de la comunicación, claro, y que permita el tráfico de barcos de forma permanente. Hay barcos pesqueros de arrastre, barcos artesanales toneladas, hay barcos de transporte de contenedores que entran y salen. Hay un montón de movimiento en esa zona. Entiendo. Sin embargo, hay una población residente de toninas. Eso quiere decir que todo eso que está afectando no es tanto como la oferta alimenticia que tienen. Claro. O sea que a ellos todavía les sirve quedarse en esa zona. Entiendo. Porque es una zona de una gran oferta de alimentos. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Siempre se trabajó principalmente en la zona de adentro de la laguna. A partir del año 2007, o 2006, no me acuerdo bien, se empezó a hacer un esfuerzo de fotoidentificación aguas afuera de la laguna, de los muelles al norte y de los muelles al sur, unos 20 kilómetros más o menos, para ver si se veían otros animales o los mismos. O los mismos. ¿Tá? Ahí fue que empezamos a encontrar animales que habíamos identificado en Uruguay y se empezaron a ver allá, en las aguas adyacentes a la laguna de los Patos. Entiendo. Entonces ahí cambió un poco el panorama, porque ya no estamos hablando de una población uruguaya y de una población del sur de Brasil o una población residente de la laguna de los Patos, que en realidad existe la población residente de la laguna, solo que además hay otros individuos que utilizan las zonas de las adyacencias a la laguna, pero que no ingresan a la laguna, Ajá. que viven afuera. De hecho, los individuos que fueron identificados en Uruguay nunca fueron observados adentro de la laguna, sino que afuera. Eso por un lado da una idea de territorialidad de los animales que viven en la laguna, porque como que no permiten el ingreso de otros extraños. Claro. Pero estamos viendo que los animales de Uruguay, entre comillas, están llegando a una zona están usando aguas brasileras también. Lo que no sabemos es si hay un intercambio genético entre ellos, o sea, si los animales que frecuentemente utilizan el Uruguay se reproducen con animales de Brasil, o que frecuentemente usan aguas de Brasil. Si eso ocurriera, si delfines catalogados residentes uruguayos, de aguas uruguayas, se reproducen con individuos que son observados frecuentemente en Brasil, ahí estaríamos hablando de una única población. Claro. Uruguay-Brasil, Uruguay-sur de Brasil, y habría que ver qué pasa con la laguna, con los que viven adentro de la laguna de los Patos, si también ellos se reproducen con los de afuera o no. Claro. Ese estudio se está empezando a hacer ahora, en coordinación con los colegas de Brasil. Es un estudio genético. Es un estudio genético que también va a ir acompañado de fotoidentificación. Ah, perfecto. Porque la idea es tomar muestras de piel, o sea, la forma de hacer el estudio genético es a través de colectas de piel de toninas en Uruguay, en el sur de Brasil, y en realidad el proyecto es más amplio, porque va a abarcar más poblaciones del norte de Brasil y Argentina. Entonces se va a intentar hacer una estructura genética poblacional de la tonina en Brasil, Uruguay y Argentina. Perfecto. Ese es un proyecto de doctorado de Pedro Fruet, que es un estudiante de doctorado de Brasil. Entonces la idea es colaborar, que todos los países colaboren en ceder muestras de cada una de sus poblaciones para ver qué grado de conexión hay entre todas esas poblaciones que encontramos a lo largo de la costa de los tres países. Claro. Porque sabemos que ellas se concentran en determinados lugares, pero no sabemos cuál es la conexión entre los lugares. Entre ellos, claro, exactamente. Entonces, el movimiento que nosotros encontramos de animales de Uruguay, digamos, en Brasil, no fue dentro de la época reproductiva de la especie, acá en el hemisferio sur, que esta época es entre fines de primavera y verano. Primavera-verano, digamos. Lo que encontramos nosotros fue entre marzo y septiembre. Por lo que podemos decir que los movimientos fueron debidos principalmente a la búsqueda de alimento y no a la búsqueda de una pareja o a la reproducción. Puede ser circunstancial ese hecho, que la búsqueda de alimento lleve a un intercambio con otras poblaciones. Podría serlo,
porque el animal de hecho llegó hasta allá, claro. y una vez que llega hasta allá esa posibilidad existe, pero si eso ocurre fuera de la época reproductiva es menos probable. Claro. Si nosotros encontráramos en pleno enero un animal fotoidentificado en Uruguay, en Brasil, ahí la sospecha de que se esté reproduciendo es mucho mayor. Entiendo. ¿Y eso por qué? Nosotros vimos que al encontrar estos animales allá, la idea fue, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se movieron en este momento del año? Y aparte no fue algo circunstancial de que una vez lo vimos. Lo vimos durante 3 años consecutivos, ese movimiento de animales, y vimos unos 17 animales que fueron identificados en Uruguay, que los observamos allá en Brasil. O sea, no fue uno, fueron 17. Nosotros tenemos identificados en Uruguay 39. O sea que es un porcentaje interesante, ¿no? Sí. Y a la vez no eran solo machos, ni solo hembras, ni solo adultos, eran machos, hembras, adultos y hasta juveniles y crías que se movieron hacia esa zona. Por lo que todo eso indica que estaría más bien vinculado a la alimentación y no a la reproducción. Se entiende. Por otro lado, sabemos que en el periodo frío en la costa uruguaya está la confluencia, sabemos que está la confluencia de las corrientes de Malvinas y de Brasil. Que en el periodo frío, esta corriente de Malvinas llega, digamos, sube muy al norte de Brasil, por lo que acarrea todo un montón de recursos alimenticios o nutrientes que los lleva hacia el norte de Brasil. Incluso llega hasta pasando Florianópolis en algunos años, ¿no? Entonces, posiblemente, en ese periodo hay una migración de corvina, hay migración de otras especies que son dieta de la tonina, que posiblemente la tonina vaya atrás de ellas. Entonces, por eso se puede producir ese movimiento hacia aguas del sur de Brasil. Por otro lado, en verano, esta corriente de Brasil, con los vientos predominantes del sector este y noreste, baja más y se mete incluso hasta dentro del Río de la Plata. De hecho, a veces encontramos aguavivas y otras especies que no es muy común verlas en Montevideo y aparecen, ¿no? Agua verde, salada. Entonces, en verano, además es la época reproductiva de varias especies de peces que se reproducen tanto en la Laguna de los Patos como en áreas del Río de la Plata y la costa atlántica uruguaya, desembocaduras de lagunas, estuarios. Entonces la tonina en esa época tendría una oferta mayor de alimentos en la costa uruguaya sin la necesidad de tener que moverse hacia aguas del sur de Brasil en busca de alimento. Es decir, en invierno la heterogeneidad en la distribución de los alimentos es mucho mayor, no hay tanta previsibilidad de encontrar alimento que durante el verano. Porque en el verano las especies de peces se reproducen en aguas uruguayas. Entonces hay una oferta mayor. Claro. Entonces ahí un poco en eso encontramos la explicación de los movimientos, en que pueden estar vinculados a la dieta y a los movimientos de la dieta de las toninas. Sin embargo, eso hay que estudiarlo un poco más. Es como una hipótesis que habría que afirmarlo. Y por otro lado, lo que pudimos ver con el estudio de uso de hábitat fue que las áreas, para el estudio de hábitat se hicieron salidas diferentes a las de fotoidentificación. Se planificó una ruta definida, tanto en la Coronilla como en Cabo Polonio. Eran transectos perpendiculares a la costa que se iban recorriendo en un barco y se iban midiendo variables ambientales, tanto al inicio de las transectas como al final. Se medía la temperatura del agua, salinidad, transparencia, la dirección del viento, la profundidad. Perfecto. Y se trataba de relacionar la presencia de las toninas a ese tipo de variables. Por otro lado, también se hizo un estudio de cómo era la morfología de la costa. Se consideraron las puntas rocosas, las desembocaduras de arroyos o de canales. Por ejemplo, acá en la Coronilla está la desembocadura del canal Andrioni. Y en Balizas, en Polonio, está el arroyo Balizas. Lo que se pudo observar de eso fue que la mayor densidad de toninas se encontraba en cercanías a las puntas de piedras, a las puntas rocosas, y en las desembocaduras de canales o arroyos. Y todos los avistajes, si bien las transectas midían 2,5 kilómetros de largo,
todos los avistajes se concentraron en los 800 metros de la costa. De hecho, la gran mayoría, el 95%, fueron dentro de los 500 metros de la costa. O sea que estamos hablando de una especie extremadamente costera, que es muy difícil verla mar adentro, ¿no? Entonces ya pudimos ver cuáles son las zonas de importancia para las toninas. Además, por ejemplo, de las variables ambientales que medimos, la turbidez del agua fue algo importante también, porque la mayor densidad de animales se observó en aguas turbias. Eso posiblemente también está vinculado a la alimentación, claro, ¿no? Porque en general en las desembocaduras de arroyos el agua es más turbia. Y también la temperatura y la salinidad del agua influyó en la presencia de los animales. ¿Menor cantidad? No, digamos que la mayor densidad fue encontrada con aguas más saladas en el fondo y con temperaturas más elevadas también. Entonces, eso en realidad está influyendo indirectamente a través de las presas, porque la salinidad y la temperatura no influye directamente sobre la tonina. Ella tiene un espectro muy amplio de salinidad y de tolerancia a la salinidad de la temperatura. Pero las presas de ella, la dieta, los peces, no la tienen. Entonces, posiblemente eso es reflejo de una influencia de la temperatura y la salinidad en las presas de la tonina. Claro. Bueno, básicamente, resumiendo, podemos decir entonces que la costa en Uruguay, la presencia de toninas actualmente se encuentra principalmente en la costa del departamento de Rocha. El área de la Coronilla parece ser un área preferencial por las toninas dentro de Rocha, porque es donde se ven con más frecuencia y donde se han encontrado más animales, identificado más animales. Podemos estar hablando de una población residente, pero con una alta movilidad, que no solo se restringe a la costa uruguaya, sino que también utilizan parte de la costa del sur de Brasil, y que esos movimientos pueden estar vinculados principalmente a la alimentación. Por otro lado, hay que las puntas rocosas y áreas son preferenciales. Desembocaduras de arroyos son preferenciales. Pero hay una intriga acá con el tema de la tonina en Uruguay, porque al no tener información histórica, no podemos comparar esta información que tenemos ahora, sistemática, con información previa. No sabemos cuál era el uso que tenía la tonina de la costa de Rocha antes del 2002, digamos. Claro. Sabemos que la usaba porque hay datos ocasionales, comentarios de pescadores, de la gente de aquí y todo, que la gente las veía. Pero no hay una cuantificación de esa frecuencia. Por otro lado, no hay una cuantificación de la frecuencia en el estuario del Río de la Plata, que era una zona muy utilizada por las toninas hace 30 años atrás. Entonces, no podemos saber bien qué es lo que está pasando. Si es que hubo un desplazamiento de las toninas hacia aguas más oceánicas me refiero al océano Atlántico, no a mar afuera, o si hubo una disminución en la cantidad de animales. Entonces, porque tampoco hay un estudio de abundancia de cuántas había antes, cuántas hay ahora. Entonces, lo que a mí se me ocurrió hacer para intentar empezar a responder alguna pregunta de este cambio que hubo, detectar qué es lo que pasó, es hacer un estudio más a nivel de una investigación más participativa con personas conocedoras y frecuentadoras del mar, ¿no? Ahí estamos incluyendo guardavidas, estamos incluyendo pescadores, moradores locales de las distintas localidades de la costa uruguaya. Y abiertos a cualquier persona que haya tenido que pueda tener una visión de lo que pasaba antes con las toninas, ¿no? Yo lo que hice fue invitar a los guardavidas de Canelones, Maldonado y Rocha y Montevideo a que en este verano pasado, que pasó, hicieran un registro de los avistajes de toninas que tenían en todas esas playas, ¿no? ¿Y qué pasó? Algo interesante fue que durante el verano, diciembre, enero y febrero, los guardavidas de Montevideo, Canelones y Maldonado no observaron toninas en sus playas. Sin embargo, los guardavidas de Barra de Chuy y de esta zona de Rocha, prácticamente casi todos los días tenían un registro de toninas. Eso por un lado nos dice, bueno, en verano las toninas utilizan más la zona del departamento de Rocha.
Después que pasó, digamos, la temporada de guardavidas, porque eso lo bueno de eso es que eran un montón de personas sistemáticamente a la misma hora observando el mismo momento, ¿no? Entonces estamos cubriendo un área enorme de kilómetros, de cientos de kilómetros, y en un tiempo de 3 meses donde los guardavidas todos los días iban a la playa durante 8 horas, o 7 horas, o 6 horas. Eso nosotros nunca lo podríamos hacer, solo en 1, 2 o 3 playas. Entonces es una ayuda muy, muy interesante, además del conocimiento que los propios guardavidas tienen por conocer las playas y por conocer a las toninas. Claro. Entonces el intercambio que hay de información y la contribución que ellos están haciendo es muy interesante. Por otro lado, después que pasó, digamos, al final de la temporada de los guardavidas, en marzo, y turismo en abril, los guardavidas de Canelones y Maldonado comenzaron a observar toninas en sus playas, sin dejar de observar toninas en las playas de Rocha, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que en determinada otra época del año, que ya es más bien el otoño, las toninas empiezan a tener un movimiento tal vez mayor que lo que tenían durante el verano. Si bien esto fue un año, no podemos afirmar nada, porque el año que viene puede pasar otra cosa, un poco es un resultado un poco esperado de lo que... o sea, yo estaba como esperando un resultado así, que durante el verano las toninas se concentraran capaz en un área menor, que no digo que no utilicen la zona del Río de la Plata, claro. La pueden utilizar, capaz que los guardavías no las vieron, fue en una hora que no estaban mirando o lo que fuere, pero posiblemente utilicen más la zona de la costa oceánica y que después que pasa el verano empiecen a tener un movimiento mayor, así como se mueven hacia el sur de Brasil, perfectamente se pueden mover hacia el Río de la Plata. Hacia adentro. Es notable lo que estás diciendo porque puede estar relacionado con la presencia humana en la costa. Al ser un animal que tiene un área de dispersión tan cercana a la costa, alrededor de 500 metros que habías dicho antes, y que además en esas zonas donde no se los había visto es donde mayor afluencia de gente hay durante diciembre, enero y febrero, surge la hipótesis, ¿no será que la presencia humana las retrae? Porque si bien hay presencia humana en las costas de Rocha, es mucho menor en densidad que lo que puede haber en las costas de Canelones y Montevideo. Lo que decís es una hipótesis muy posible. De hecho, por un lado yo todavía no la puedo afirmar porque claro. No tengo datos de... O sea, yo tendría que hacer un esfuerzo similar al que estoy haciendo en Rocha en el Río de la Plata, que claro. Todavía no lo he hecho y bueno, hasta que no tenga una embarcación propia no lo voy a poder hacer. Pero, o no, porque de hecho está la posibilidad de hacerlo. Sería una cuestión de organizarse y de buscar fondos y hacerlo, porque disponibilidad de embarcación en el Río de la Plata hay, por parte de pescadores y por parte de guardavidas, que son pescadores algunos. O sea que existe la posibilidad de hacer salidas en el Río de la Plata. Lo que pasa que al ser la frecuencia de observación tan baja, hay que saber bien en qué momento hacerlos, claro. Para saber primero si son los mismos animales que van y vienen, que posiblemente lo sean, capaz que aparece algún animal nuevo que nosotros no teníamos registrado en la costa de Rocha, pero aparte para poder observar realmente los animales, ¿no? Porque si no sería si bien el hecho de que no haya animales es un dato, porque es un dato igual claro. De válido que cuando lo hay, habría que pensar bien qué diseño de muestreo hacer y con qué frecuencia salir para que no sea un gasto tan excesivo, ¿no? Porque vamos a hacer un montón de salida, capaz que no vemos nada. Entonces hay que pensar bien cómo sería eso. La idea sería hacerlo. Pero es interesante lo que decís porque en Brasil, en la Laguna de los Patos, encontraron algo parecido. ¿Qué pasa? Está esta desembocadura de la laguna y del lado, ellos le llaman este y oeste, ¿no? Del lado este, que sería como el sur, es donde se concentra toda la gente en verano. Claro. Y es una playa muy frecuentada, casinos en la playa, por turistas brasileros y de otros lados. Pero es una playa muy frecuentada que incluso tiene carrocería es una playa que se utiliza como rambla, digamos. Ah. Es una playa que se utiliza como calle durante todo el año. Pero en verano con más frecuencia. La gente va a la playa con su auto, claro. Hay filas y filas y filas y filas de autos.
mucha gente, mucho deporte náutico, y en verano ellos ven una disminución en la frecuencia de observación de ese lado del muelle, ¿tá? Posiblemente esté vinculada a la presencia humana. Por otro lado, no sé hasta dónde puede influenciar la presencia humana de ese estilo en la playa, porque en otros lugares del mundo, que hay también una frecuencia importante de gente en las playas, existen las toninas y están las toninas en el área. Un ejemplo, pero muy distinto, es, por ejemplo, en Cabo Polonio, se da ese fenómeno de interacción tonina-turista. La tonina llega a la bahía sur del Cabo Polonio, donde se acerca mucho a la costa, y interacciona con los bañistas. En general pasa que la tonina aparece y la gente se vuelve loca, entra en euforia, y si bien capaz hay 3 personas en el agua, cuando aparecen las toninas hay 200, se meten con tablas, con nadando, con patas de rana, intentando buscar un contacto con las toninas. ¿Qué puede pasar? Las toninas a veces quedan en la vuelta, no les molesta, digamos, y a veces se van. O la gente se les va para allá, las toninas van para allá, ellas van para acá, van para allá, y así están un rato, pero no dejan de aparecer. Claro, están presentes. Están presentes todos los veranos, que de hecho en verano es cuando más se ven en el Polonio. Pero existe esa interacción. Obviamente la cantidad de gente que hay en el Cabo Polonio no se compara con la cantidad de gente que hay en toda la costa de Oro y Montevideo, ¿no? Pero es posible que sea una explicación el tema del impacto del turismo. También es posible que tenga una causa, un efecto la pesca, que haya disminuido el recurso de alimenticio de la tonina en toda esa zona y por ese motivo se haya desplazado. Puede tener que ver la pesca en el sentido de lo que hablábamos hoy del arrastre de fondo, el deterioro ambiental del ambiente, la degradación del hábitat. Puede tener que ver la contaminación. Puede haber muchos factores. Lo que pasa que al no haber información previa es difícil poder definir qué factor fue o cuáles fueron los que tuvieron que ver. Además, hay áreas muy contaminadas en otros lugares del mundo, puertos y todo, que a pesar de su contaminación las toninas están presentes. Ella tiene una tolerancia muy amplia a muchas cosas. Ese digamos, el delfín que más se ha adaptado a los ambientes, ha conquistado casi todos podemos encontrar toninas en ríos, estuarios, lagunas, bahías. Tiene una distribución mundial, con la excepción de los polos. Ahora hay registros de toninas en Tierra del Fuego, que es el registro más austral. Pero digamos, es un animal que tiene una flexibilidad comportamental y adaptativa muy grande. Entonces puede ser que la contaminación la esté influenciando, la esté afectando, pero como tiene una alta tolerancia, ella continúe en el mismo lugar, hasta que los niveles de contaminación sean extremos y se tenga que ir. O porque la comida, el alimento que tiene no es tanto y se tenga que mudar de lugar. Hay los factores que más influyen en el movimiento de los cetáceos es el alimento y la reproducción. Porque ellos tratan de reproducirse no dentro de su misma población o de su mismo grupo, sino de evitar esa endogamia, digamos, la reproducción donde existe un nivel de diversidad bajo, de diversidad genética bajo. Entonces tratan de reproducirse no con otros individuos de otras poblaciones. ¿Eso qué hace? Homogeneiza, une. Claro. Sí, es lo que decíamos hoy, si los delfines de Uruguay se reproducen con los de Brasil, une toda esa población. Exacto. Y no estamos hablando ya de una población de 55 animales en Uruguay, 87 en Brasil, sino que estamos hablando de una suma o de más, porque hay además animales que yo no he visto, que en Brasil son identificados y yo no los identifico, y viceversa. En ese caso ya el tema de la población pequeña y las amenazas que puede sufrir y qué sé yo, se relativiza. Se relativiza. Pero, ¿qué pasa? En Uruguay la tonina podemos decir que no tiene amenazas directas, no existen, no hay una caza sobre las toninas ni nada de eso.
Y las amenazas indirectas que puede tener, como por ejemplo la captura incidental en redes de pesca, tampoco existe, es muy ocasional, hay registros, por supuesto, pero no son en comparación como con la franciscana, con el delfín franciscana, que sí, que hay una constante captura incidental, y no solo en Uruguay, sino en toda su distribución. Pero en Uruguay no hay sobreposición del área de pesca con el área de la tonina. Estamos hablando que la tonina vive dentro de los 500 metros de la costa, claro, donde no se pesca, o si se pesca es con artes de pesca que no interfieren con la tonina. Entonces, por ese lado, ella está tranquila, digamos. Sí existe la influencia de la contaminación, de la degradación del hábitat, del turismo y todo eso que es indirecto, ¿no? Pero no es sobre ella. Sin embargo, en el sur de Brasil, en la Laguna de los Patos y sus áreas adyacentes, existe una alta mortalidad de toninas por causa de la pesca artesanal, en redes de pesca artesanal. Estamos hablando que ese problema no existía hasta el 2005, donde era muy raro, igual que en Uruguay, que pasara alguna captura incidental de toninas, pero del 2005 en adelante, hasta ahora, se están encontrando delfines, toninas, ¿no?, con marcas de redes, varados en las playas muertos, con mutilaciones para poder desenganchar la red, sin la aleta dorsal, sin la cola, sin una aleta pectoral, envueltos en redes, y pescadores que los capturan y informan, ¿no? Y estamos hablando de una mortalidad de entre 10 y 15 delfines por año. Esta mortalidad ocurre principalmente en primavera-verano, donde el esfuerzo pesquero es mayor, ¿tá? Entonces, si estábamos hablando de nuevo de la población de Uruguay, que todavía no sabemos cuáles son los límites de todo esto. Estamos hablando con el término población por decirlo, ¿no? Pero no sabemos si es una población real. Que estamos hablando que es una población pequeña, que tiene una movilidad hacia el sur de Brasil, y en Brasil existe la mortalidad en redes de pesca, hay que tener ojo, porque animales de este lugar pueden estar yendo a este otro y morir en este. Es lo que le llaman un efecto de fuente sumidero. Una población se comporta como una fuente de individuos que van hacia otro, que quedan, no vuelven, ¿no? Entiendo. Entonces, y eso es un efecto importante, porque puede estar disminuyendo esta población también, la de Uruguay, digamos. Pero por lo que vimos, como los movimientos no son en verano, son más bien en otoño y primavera, en otoño e invierno, estarían como menos afectadas o con menos probabilidades de morir en redes de pesca. Sin embargo, no hay que descartar esa posibilidad. Está bien. En verano nosotros siempre vemos a los delfines de Uruguay en Uruguay, y en Brasil nunca los vieron, a los uruguayos en el sur de Brasil. El no verlos o el no identificarlos no quiere decir que no estén, porque cuando aparece un grupo en el área, uno trata de fotografiar a todos los animales del grupo, pero muchas veces no es posible. Uno hace un conteo de cuántos animales hay y saca fotografías al azar, independientemente si el animal tiene marcas o no, y trata de tomar X número de fotografías para estar seguro de que todos los animales del grupo están fotografiados. Pero eso no siempre es así. En algunos casos hay un grupo de 10 animales o de 15 y es muy difícil fotografiar a todos. Después se hace una comparación. Bueno, ¿cuántos había? ¿Cuántos fotografié? A veces fotografiamos más de los que había y a veces al revés. Eso no es algo muy exacto de medir en el campo, ¿no? Entonces posiblemente haya movimiento capaz de animales, pero no lo estamos detectando. Al no estarlo detectando, nosotros creemos que lo más probable es que no estén ocurriendo, porque los esfuerzos en verano, tanto en Brasil, de esfuerzos de investigación, tanto en Brasil como en Uruguay, son muy altos. Entonces, si no lo detectamos es porque capaz que no está ocurriendo, ¿tá? Puede ser de utilidad, recién mencionaba dos aspectos: la observación que están haciendo ustedes con el trabajo científico, y además los testimonios del guardavidas, justamente, de que sirven para ese trabajo. ¿Puede ser de utilidad en este contexto el aporte de personas en general que puedan documentar la visión de toninas en la costa, documentando con un parámetro determinado: lugar, hora, día, características, si es posible una foto de esos animales? Exactamente, es un poco a lo que estoy tratando de llegar en este momento.
después que terminé mi maestría, dije, bueno, ¿cómo sigue esto, no? Porque al haber encontrado ese movimiento de animales y todo entre Brasil y Uruguay, me empecé como a decir, bueno, la costa de Rocha sí es una costa muy importante, muy utilizada por ellas, pero no es lo único. Yo creo que los animales de Rocha, digamos, que vemos en Rocha, son los mismos que estamos observando en la costa del Río de la Plata. Posiblemente haya otros animales también, que hasta incluso pueden venir de Argentina, del Río de la Plata, pero del lado argentino, digamos, que los límites los ponemos nosotros, ¿estamos claro. de acuerdo, no? Porque también pasaba lo mismo en Argentina. Hace 30 años era muy común ver delfines en la bahía San Borombón, toda la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y sin embargo, en los últimos 30 años pasó exactamente lo mismo. Los delfines desaparecieron de esa zona. Y hay poblaciones más residentes o más dispersas a lo largo de la Patagonia de Argentina. Yo creo que toda información es válida, siempre y cuando uno la use de una forma acertada. Mi idea con los guardavidas fue un poco eso, tratar de rescatar el conocimiento ecológico local de estas personas que tienen su frecuencia de asistencia a la costa, que trabajan allí, que lo que nosotros pedimos no les interfiere con su trabajo, porque eso es una cosa importante, claro. Y que ellos lo hacen con gusto, porque para ellos también es importante participar de un proyecto de investigación. Entonces se formó como un mutualismo ahí entre los investigadores y los guardavidas, que lo que más beneficia es el conocimiento. El hecho de utilizar la información proveniente de otras personas, de turistas, veraneantes o la gente, digamos, como que lo primero que a mí se me ocurrió fueron guardavidas, pescadores artesanales, claro. Porque una cuestión de su frecuencia en el mar y de una cuestión de tiempo, ¿no? De pescadores artesanales, sobre todo veteranos, ¿no? Que tengan información de hace 30 años atrás. Además es personal calificado de alguna manera porque reconoce lo que es una tonina, lo que es otro animal. Exactamente. Y a veces no siempre reconocen, pero es muy probable que sí. Claro. Porque es muy probable que un pescador artesanal reconozca, diferencia una tonina de una franciscana, que una persona turista común que va cada tanto a la playa y puede que encuentre una franciscana varada y piense que es una tonina. Exactamente. O viceversa. Entonces, mi idea de atacar este tema es a través, primero, de guardavidas, pescadores artesanales, pero no descarto la participación del turismo, de los turistas. Y también pensaba en el tema de las fotografías, porque, por ejemplo, varios compañeros míos o varios guardavidas han tomado fotografías de las toninas en el momento que hacen el avistaje, y esas fotos, no todas, pero algunas, sirven para identificar. Perfecto. Entonces yo no solamente obtengo una información de la frecuencia de ocurrencia de las toninas en general en esa área, sino que también sé que el individuo 5 estaba tal día, a tal hora, en tal playa, y yo tengo un montón de registros de ese individuo en la costa de Rocha, y podemos saber, bueno, en 2 días, en un día, si bien eso es muy relativo a las fechas con que se hacen los avistajes, claro, pero se puede saber una idea del movimiento, y aparte de que estamos hablando de que los mismos animales están usando otra área, claro, al poder identificarlo. Yo no descarto el uso, la información de las personas. De hecho, incluso está la idea, en mi cabeza todavía, de hacer una especie de no sé si de página web o qué, donde la gente pueda informar sobre sus avistajes y pueda enviar fotografías. Perfecto. De los avistajes. Lo que pasa que ahí yo a un pescador artesanal o a un guardavidas lo puedo entrenar. Y puedo darle pautas de observación, de manejo. Puedo estar segura de que él vio una tonina y no vio otra cosa. Claro. Porque yo le puedo mostrar fotografías, porque podemos hacer talleres y de todo para poder saber que estamos hablando de la misma cosa. Por otro lado, a las personas en general no puedo hacer un taller enorme de miles de personas para ver qué sabe cada uno o qué es lo que entiende cada uno por tonina. Entonces la información que ellos brindan es más
dificultosa de trabajar. Claro. Si ellos me mandan una foto, ahí se acaba el problema. Sí, es una información accesoria que Ahí puede está. servir. Es Ahí decir, está. después la cuantificación de calidad de esa información la determinan Sí, o ustedes. cuantificación de certeza. Y ojo, eso no solo se hace con, en este caso con pescadores o guardavidas, porque uno diga, saben menos o no saben. Se hace con los propios científicos. Sí, Los sí, propios observadores claro. a bordo, se toma una columna de datos donde, bueno, cuál es la probabilidad de certeza de esa observación. No con nosotros mismos, o sea, Claro. entonces es algo que se hace en general con el tipo de información que uno obtiene. Perfecto.